El texto que leyó el hermano hace una pregunta que todos deberíamos de hacernos, y es: si un hombre muere, ¿volverá a vivir? En una época supuestamente materialista en la que estamos viviendo, existe una fascinación con una vida después de la muerte. En la actualidad se supera fácilmente el centenar de libros. Si uno va a una librería, se encuentra con muchos libros que hablan acerca de este tema y encabezan la lista de los libros más vendidos, o lo que llamamos los bestsellers. No obstante, esto no es una novedad reciente, hermanos, por creer que existe una vida más allá de esta vida, y es algo que es común a toda la humanidad, ¿cierto? Y esto es lo que se nos enseña, hermanos, en el libro también de Eclesiastés, cuando se nos dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero hay algo importante que Él sigue diciendo, y es que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hay una idea innata en nuestros corazones que sabemos que esta vida no lo es todo. Sabemos, hermanos, por naturaleza, hay una idea intrínseca en nosotros de que esta vida no es la única vida. Todos los hombres, sin excepción, parecen saber instintivamente que hay una vida más allá de la presente, de este aquí y ahora. Y en las pirámides, por ejemplo, de Egipto, los cuerpos embalsamados tenían mapas junto a ellos a modo de guía para el mundo futuro, como si ellos fueran a transitar a otro mundo que trasciende a este mundo. Los griegos y los romanos creían en un mundo espiritual donde entraba el difunto, y los indígenas enterraban con arcos y flechas en sus sepulcros tribales para utilizarlos en la buena tierra para la caza. Es decir, en el otro mundo iban a cazar pensando siempre en una vida más allá de la vida. Creer en una vida venidera es una constante en la cultura humana. Ahora, yo creo que esto, hermanos, comienza a hablarnos de que la idea de la eternidad está sembrada en el corazón de todos los seres humanos. Y sin embargo, hay una paradoja en todo esto. Muchas personas dicen creer que hay vida después de la vida, pero su interés por este asunto es superficial. ¿Cuántos se preocupan por prepararse para lo que viene? ¿Cuántos preguntan qué será lo que viene? Cuando en realidad sus vidas están tan absorbidas en el mundo presente que se le olvida que esta vida solamente es un rato. Ahora, esa creencia aparentemente no supone ninguna diferencia en su modo de vida. Prácticamente, hermanos, no tiene impacto en su comportamiento. En realidad, ellos cierran los ojos ante ese futuro que esperan experimentar. Y precisamente, hermanos, acerca de este asunto es que deseo hablar en este asunto, en esta tarde. Y voy a hablar es de la inmortalidad del alma. El alma no fenece con la muerte. El alma no entra en un estado de inconsciencia luego que muramos. Así que, hermanos, vamos a hablar de este tema, porque es la enseñanza anterior a la que estuvimos considerando la explicación que las Escrituras nos ofrecen acerca de la muerte física. Entendíamos, hermanos, que en la muerte física lo que sucede es lo que nosotros llamamos una separación entre el cuerpo y el alma. Una separación entre estas dos naturalezas, y que indica el cese de nuestra existencia física en este mundo. Pero hay que tener en cuenta, indica que ya no estamos conscientes de este mundo porque ya no hacemos parte de este mundo, pero eso no significa que nuestra alma entra a un estado de inconsciencia. Porque el hecho de que no esté en este mundo no significa que esté presente en otro, o en otro lugar, o en otra dimensión distinta a la que estamos viviendo. Así que la muerte necesariamente cubre y tiene como resultado la disolución del cuerpo. Entendemos, hermanos, que el cuerpo entra en un estado de inconsciencia, pero eso no podemos decir del alma. Eso señala el fin de nuestra vida presente y el término del cuerpo natural. Pero vemos que ahora se levantan muchos interrogantes, hermanos, con respecto a esta separación que ocurre entre el alma y el cuerpo, que llamamos muerte física. Como los siguientes: ¿qué pasa con el alma cuando se separa del cuerpo? ¿Trae la muerte física el fin del alma, o continúa existiendo y viviendo después de la muerte en un estado consciente? Ahora, esas preguntas son vitales, hermanos, más aún cuando nos topamos con doctrinas como del aniquilarismo,
o de los aniquilacionistas, de los que dicen que el alma cesa de existir en el momento de la muerte. Ahora, o entra en un estado de inconsciencia. Pero lo que a lo largo de la historia, hermanos, la Iglesia de Cristo siempre ha tenido la firme convicción de que el alma continuará su curso de existencia aún después de la separación del cuerpo. Por lo tanto, hermanos, el alma no puede cesar de existir ni puede aniquilarse, es decir, que el alma, una vez creada, continúa en una existencia infinita. Ahora, esta doctrina es la que conocemos como la doctrina de la inmortalidad del alma. Pero ahora esto a su vez nos lleva necesariamente a otro interrogante. ¿Usan las Escrituras alguna vez la expresión la inmortalidad del alma? ¿Enseñan ellas que el alma del hombre es inmortal? Eso es lo que hacemos, esas preguntas a la Escritura. Y para responder a estos interrogantes, vamos a desarrollar esta enseñanza bajo 3 encabezados, hermanos. El primero, vamos a mirar la definición bíblica del término inmortalidad, la definición bíblica del término inmortalidad. En segundo lugar, veremos la inmortalidad del alma testificada en la revelación general. Lo vamos a ver de una manera muy breve. Y en tercer y último lugar, veremos el testimonio de la revelación especial sobre este asunto. Así que miremos en primer lugar la definición bíblica del término inmortalidad. Ahora, es necesario, hermanos, explicar que la palabra inmortalidad en la Escritura no siempre posee el mismo significado, para que no caigamos en confusión. Por tal razón empezaremos considerando el sentido de este término más bien. En primer lugar, el término inmortalidad significa inmortalidad original. En primer lugar, en la Escritura, el término inmortalidad significa inmortalidad original. Ahora, yo sé que cuando hablo de inmortalidad original está contrastando con alguna que no es original. Y esta inmortalidad significa más que una mera existencia sin fin. La inmortalidad original es aquella que solo es exclusiva a Dios, solo le pertenece a Dios. Significa que Dios es la fuente inagotable de existencia o de vida. De Él existen todas las cosas, por Él existen todas las cosas, y las cosas siguen existiendo solamente por Él, y por eso a Él se le llama la inmortalidad original. Por tal razón, esta inmortalidad es distinta a la inmortalidad otorgada, la que reciben las criaturas de su Creador. Es decir, hermanos, nuestra inmortalidad es o procede de la inmortalidad original que se encuentra en Dios. Recuerden, hermanos, que nosotros somos imágenes de Dios, ¿no? Imagen de Dios. Y podríamos decir en el sentido más absoluto que el término inmortalidad solo se atribuye a Dios. Y el apóstol Pablo nos muestra esta gran verdad en su doxología que él hace en los últimos versículos de la primera carta de Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo 6:15 al 16, él dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, y noten eso, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahora, Pablo no está diciendo, hermanos, aquí en ninguna manera que las criaturas morales sean inmortal en algún sentido. No está diciendo que ninguna de las criaturas morales sea inmortal en algún sentido, sino que solo Dios es el Dios que tiene inmortalidad original, en el sentido de que todas sus criaturas solamente reciben inmortalidad y la poseen cuando dependen de Él. Eso es lo que está tratando de transmitir Pablo aquí. Solamente hay alguien que posee inmortalidad original, pero eso no significa que las criaturas morales no posean inmortalidad. Lo que no poseen es inmortalidad original, pero sí poseen una inmortalidad, digámoslo así, otorgada. Es el término y es el contraste de lo que está hablando aquí. Ahora, esas personas o los seres morales que reciben esta inmortalidad otorgada son personas que poseen cuando dependen de Él, dependen de Dios para seguir viviendo. Asimismo, como Dios tiene vida en sí mismo,
del mismo modo tiene inmortalidad en sí mismo. Así que solo Dios posee esta inmortalidad que tiene su origen en sí mismo, pero las criaturas poseen una inmortalidad que le ha sido concedida por Dios, que es la fuente de vida e inmortalidad. Por eso Salomón decía en el libro de Eclesiastés capítulo 13, versículo 11, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, en el corazón de los hombres. Aquí claramente hablamos de eternidad. Ahora, en segundo lugar, entonces lo primero que hablamos del término de inmortalidad original. En segundo lugar, la palabra inmortalidad significa una existencia continua o interminable. El término inmortalidad o la palabra inmortalidad en la Biblia significa una existencia continua o interminable. ¿Qué significa interminable? Pues que nunca termina. Ahora, esta mortalidad es atribuida a todos los ángeles como al alma humana. Los únicos seres que conocemos nosotros según la Biblia, que son seres morales, son los ángeles y la raza humana. Y a estos dos se les ha atribuido inmortalidad. Y se refiere a la existencia continua del alma, lo que la Biblia implícitamente da por sentado. Sin embargo, las Escrituras no enseñan que la mera existencia continua después de la muerte sea deseable por sobre todas las cosas. Sí, ahora, porque no es deseable vivir eternamente sin Dios en el infierno. Entonces, no siempre esa inmortalidad o esa vida continua después de la muerte no es apetecible en el caso de los hombres malvados, de los hombres que les espera la expectación eterna en la llama de fuego del infierno, sino que insiste en que la vida en comunión con Dios es el supremo bien del hombre. Ahora, noten que la vida eterna, cuando hablamos de vida eterna, no estamos hablando de una prolongación indeterminada de tiempo, sino más bien de la calidad de vida en que se vive en ese tiempo. No está hablando, porque en el infierno ellos también van a vivir una vida interminable, pero a eso no se le puede llamar vida eterna, sino inmortalidad del alma, que es diferente. Así que el concepto de la inmortalidad del alma como tal no dice nada respecto a la calidad de la vida después de la muerte. Se limita simplemente a afirmar que el alma sigue existiendo. Pero esto no es lo que las Escrituras enfatizan. Lo que la Biblia subraya es que vivir aparte de Dios es muerte. Recuerden que la muerte es separación. Y vivir aparte de Dios es muerte. Pero que la comunión con Dios es vida verdadera. Por ejemplo, la vida de nosotros tenemos vida eterna acá. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que tenemos vida eterna y vamos a recibir vida eterna? Porque esta vida eterna que ya tenemos aquí va a ser mejorada en la eternidad. ¿Por qué? Porque aquí, aunque tengamos comunión con Dios, nuestra comunión es interrumpida por causa del pecado remanente. ¿No han notado eso? Hay interrupción en nuestra comunión, pero en la eternidad dice que los cuerpos nuestros y nuestras almas, el pecado será erradicado, de tal manera que nuestra comunión se hace mucho en mejor calidad, será mejorada, y porque ya no tendremos interrupción del pecado para absorber en nuestra comunión con Dios. Si notan que habla de una calidad en el sentido de vivir más cerca de Dios. Pero los impíos cada vez desmejoran su forma de vida. En esta vida viven alejados de Dios y en el infierno terminarán totalmente apartados de Dios. Más apartados de lo que están acá. Es decir, que ellos continuarán en una muerte eterna separados de Dios. Ahora, esta vida ya es disfrutada, estamos hablando de la vida eterna, ya es disfrutada por aquellos que creen en Cristo y seguirán disfrutando después de la muerte, como lo enseña Pablo en Filipenses 1, 21 al 23. Él dice así, porque para mí el vivir es Cristo. Ahora, el vivir, ¿dónde lo vive? En este mundo presente, pero ya hay vida, ya algo le llama vida. Para mí el vivir, ¿qué es vivir? Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque va a vivir más cerca de Cristo. Si ahora tiene una comunión con Cristo, en el morir va a tener una mejor comunión más cercana, porque el pecado no tendrá estorbos en su comunión. Ahora, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra,
no sé entonces qué escoger, pero porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con quién, con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sí, es mejor. Es bueno servir a Cristo aquí en el mundo y estamos con Cristo, pero mucho mejor es estar con Cristo sin interrupciones por causa del pecado allá en los cielos. Y en 2 Corintios 5:8 dice Pablo, y es otro deseo que él expresa de esto, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, separación del cuerpo, ¿qué significa? Muerte, y presentes al Señor. O sea que la muerte lo lleva a estar en un presente en el Señor. Ahí miramos la vida eterna, pero noten que también esa vida eterna implica no solamente la calidad de vida, sino que implícitamente está la inmortalidad del alma disfrutando con Cristo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando hablábamos de Apocalipsis 20, del 4 al 7? Cuando estábamos hablando de los cristianos que han sido martirizados, que ya han muerto, ya se encuentran reinando con Cristo en los cielos. En este momento, sus almas ya están disfrutando de las glorias eternas. O sea que ellos entraron, el alma sigue consciente. Pero algo importante, ¿acaso las almas piensan sin cerebro? Bueno, ustedes dirán, algunas personas piensan que para pensar tiene que tener el cerebro, pero el cerebro es un órgano en el cual nosotros proyectamos en este mundo físico los pensamientos de la mente. Pero para pensar y para tener conciencia no se necesita el cerebro, porque conscientemente eso está en la mente. Solamente para proyectar en este mundo físico lo necesitamos. Pero como el hombre que ha muerto ya no está presente en este mundo, ¿cierto? Está ausente de este mundo para estar presente en el Señor, dice Pablo. Ausentes en el cuerpo es estar ausentes de este mundo para estar presentes en el Señor. Y esas son las almas de los cristianos que han muerto. Así que las Escrituras también enseñan que hasta aquellos que no tienen esta verdadera vida espiritual continúan existiendo después de la muerte. Su continuada existencia, sin embargo, no será feliz, sino de tormento y angustia en el infierno. Si ustedes me preguntan, ¿hay personas ya en el infierno? Sí. Ya sus almas, no el cuerpo, sus almas ya están sufriendo el severo castigo por sus pecados. Pedro hablando del castigo tan severo que les espera a los falsos maestros y a aquellos que siguieron sus enseñanzas, porque hay personas que piensan que no, los que siguen falsos maestros no les va a pasar nada. No, ellos también serán igualmente condenados por sus falsos maestros. Y aquellos que siguieron sus enseñanzas un día, el día del juicio, en contraste con la salvación de los creyentes, dice Pedro así, en 2 de Pedro 2:9. 2 de Pedro 2:9 dice que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Pero note esto, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero la palabra aquí es reservar a los injustos. Hermanos, ¿de qué está hablando cuando dice reservar a los injustos? Que después de esta vida hay un estado intermedio entre esta vida y el estado eterno. O sea, es decir, entre la condenación eterna y la vida eterna allá en los cielos, en la nueva tierra, en los nuevos cielos, hay un estado intermedio y ellos están reservados, los injustos están en ese momento en el infierno esperando el día de ¿qué? Del juicio para ser doblemente juzgados. Y mayormente, hermanos, sigue diciendo, pero mayormente aquellos que siguiendo la carne, ¿sí ves? Lo que estamos diciendo esta mañana, estos que van al infierno son los que andan siguiendo ¿qué? La carne, o sea, lo que ellos quieren hacer, no lo que Dios dice. Andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de quién. Hermanos, y aquí voy a hacer un paréntesis, de lo que estamos tratando esta mañana, exactamente Pedro está tratando de eso. Si nosotros vivimos haciendo nuestra voluntad y no la de Dios, somos de aquellas personas que terminarán en el infierno. La salvación no es por obras, pero esto evidencia de que no ha recibido la salvación por gracia, porque la conducta de vida de esta persona manifiesta que no son hijos de Dios, sino hijos de la ira. Y el mismo Señor Jesucristo, hermanos, en el Evangelio de Lucas, nos ilustra esta verdad con el rico y Lázaro, ¿no? De cómo este hombre, un rico que disfrutó de los bienes en este mundo, terminó después de su muerte
en un lugar tenebroso, recibiendo los más grandes tormentos que un alma pueda experimentar. Este hombre deseaba solamente refrescar su lengua con una gota de agua, la cual ni siquiera le fue provista ni otorgada, porque allá no hay gracia, allá no hay bondad de Dios, allá solamente está presente la ira de Dios y el juicio. Pero este hombre deseaba solamente una gota de agua. Es tal sus lamentos, es tal su dolor y su quebranto, que él deseara que sus hermanos que están todavía vivos en la tierra, conscientes en este mundo, no fueran a este mismo lugar. Y yo quiero, hermanos, que escuchen las palabras de angustia y de desesperación de este hombre. Vamos a Lucas 16, 23. Lucas 16, 23. Y dice el Señor Jesucristo en esta parábola: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermanos, aquí la triste realidad que les espera a todos aquellos que murieron en sus pecados. Y algo que podemos ver es que ellos eran conscientes de lo que están viviendo. Ellos son conscientes, ellos saben la realidad del lugar que se encuentran. Ellos saben que no están en un lugar que no es la tierra. Hay un tormento horrible, incesante por los siglos de los siglos, porque estas almas son inmortales. Y muchas de las almas de estos hombres, mientras estuvieron con vida en este mundo, pensaban que eso no les iba a ocurrir. Hermanos, todo hombre piensa que no va a pasar, o quizás no va a llegar a ese lugar, o ese sea el destino. Ahora, con la conciencia trata de avisarles de que se aproxima el peligro, pero ellos lo que hacen en este mundo es acallar la conciencia. El problema es que cuando llegue ese día no habrá conciencia que tranquilizar, no hay conciencia que acallar, no existirán las drogas, no existirá el alcohol, no existirá el entretenimiento para callar la conciencia que nos acusa por causa de nuestros pecados, y que la paga de ese pecado nos va a llevar a la muerte eterna. Eso es lo que el hombre quiere acallar, pero en el día del juicio no podrán acallar sus conciencias. Pero tarde o temprano tendrán que experimentar esta terrible realidad si no se arrepienten de sus pecados y vienen a Cristo por medio de la fe. Eso es terrible, hermanos. Lo cierto, hermanos, es que el mundo, como algunos dicen, disfrutemos que el mundo se acaba. No, el mundo no se acaba. Bueno, el mundo, para este mundo que conocemos, para nosotros deja de ser, pero la vida continúa y el alma sigue existiendo. Y será en el cielo o será en el infierno. Pero no hay lugar intermedio, hermano. No hay un lugar, perdón, que no sea el cielo o no sea el infierno. Son esos los únicos destinos que existen. En tercer lugar, la palabra inmortalidad significa una completa liberación de las semillas de la decadencia de la muerte. En tercer lugar, la palabra inmortalidad significa una completa liberación de las semillas de la decadencia y de la muerte. En este sentido, hermanos, de la palabra, el hombre fue inmortal antes de la caída. Ahora, yo no sé, hay unas doctrinas, los ruselistas, ¿usted ha escuchado la doctrina ruselita? O muy famosamente llamada, muy común llamada los testigos de Jehová. Ahora, ellos piensan que ellos dicen que el hombre en el momento de la creación no tenía un alma inmortal, que solamente el alma inmortal la poseen los creyentes. Pero eso no es así, hermanos. El hombre fue inmortal antes de la caída. Este estado claramente no incluye la posibilidad de que el hombre se convierta, hermanos, en sujeto de muerte. Aunque el hombre en su estado de rectitud no estaba sujeto a la muerte, sí estaba propenso a ella. Noten eso, vuelvo a repetirlo. Aunque el hombre en el estado de rectitud, en el estado de inocencia, no estaba sujeto a la muerte, sí estaba propenso a ella. Era enteramente posible que por medio del pecado el hombre quedara sujeto a la ley de la muerte. ¿Se acuerda que decíamos en una enseñanza que el hombre está también posiblemente posiblemente para caer en el pecado?
O sea que él tenía la capacidad de pecar y de no pecar, pero tenía la capacidad de pecar. Y si pecaba, ¿qué pasa? El día que comas del árbol ciertamente morirías. Y la muerte entró y la muerte pasó a todos los hombres por causa del pecado de uno. Y es un hecho, hermanos, que el pecado hizo del hombre su víctima y por eso la muerte lo sujetó. Ahora recordemos, hermanos, que en el libro de Génesis, donde se nos comenta que cuando Dios puso a Adán en el huerto, Dios le dio a él una orden explícita, un mandamiento positivo, que si desobedecería, quedara sujeto a la muerte. Hermanos, si pueden eso ahí para que esas cortinas no choquen, que comienzan a chocar, por favor. Recordemos, hermanos, en el libro de Génesis, donde se nos comenta que cuando Dios puso a Adán en el huerto, Dios le dio una orden explícita, un mandamiento positivo, que si él desobedecería, quedaría sujeto a la muerte. Génesis 2, 16, 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Desde que Adán pecó, toda su posteridad, toda la raza humana queda sujeta a la muerte por causa del pecado, y todos somos pecadores, todos morimos porque la paga del pecado es la muerte. Esta es la enseñanza de Romanos 5:12, cuando nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, eso ha venido transmitiéndose a todos los hombres, la muerte. Pero noten que el hombre, todavía su alma, aunque la muerte es separación del cuerpo y el alma, su alma sigue existiendo. En cuarto y último lugar, recuerden que estamos en el punto de la palabra inmortalidad en el significado bíblico, ¿no? En cuarto y último lugar, la palabra inmortalidad significa un estado impenetrable a la muerte. La palabra inmortalidad en la Biblia significa un estado impenetrable de la muerte. En forma especial, el lenguaje escatológico es aquel estado del hombre en que se encuentra inaccesible a la muerte y de ningún modo puede convertirse en víctima suya. A esto es lo que la Escritura llama la vida eterna, es decir, cuando el creyente alcance el estado de glorificación, ya no habrá muerte. Cuando todos los cristianos alcancen la vida eterna, ellos no podrán ser víctimas de la muerte, ya la muerte queda totalmente exterminada. Ahora, el hombre, en virtud de su creación, no era inmortal en este sentido superlativo de la palabra, por ser propenso a ella, aunque fue creado a la imagen de Dios. Esta inmortalidad habría resultado si Adán hubiera cumplido las condiciones del pacto de obras, pero ahora solo puede producirse mediante la obra de redención, tal como es perfeccionada en la consumación. Y hermanos, aquí sabemos que como cristianos no estamos exentos de la muerte. Vamos a morir, ¿cierto? Salvo que alcancemos la segunda venida de Cristo, pero ten presente que el día llegará cuando alcanzaremos la segunda resurrección, la glorificación de nuestros cuerpos, y ya no habrá muerte. Esto es lo que el apóstol nos dice, hermano, en la carta de Corintios, 1 Corintios 15:54, dice: cuando esto corruptible, este cuerpo mortal, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, note esto, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando de esta clase de inmortalidad, ¿no? De la inmortalidad eterna que vive el creyente. Ya no, o sea, esa inmortalidad es que ya no está, ¿qué? Ya no puede ser presa y víctima ¿de quién? De la muerte en el estado de gloria. Todos los que están en Cristo un día recibirán un cuerpo glorificado como el suyo, y la resurrección de Cristo asegura a todos los creyentes la resurrección y la glorificación de su cuerpo, donde la muerte ya no tendrá más sobre nosotros poder, porque Cristo la ha vencido. Así que viendo, hermanos, esas terminologías bíblicas de lo que es la inmortalidad, mire que significan varias cosas, ¿no? Pero ahora vamos a ver en nuestro segundo encabezado, vamos a ver la inmortalidad del alma testificada en la revelación general de una manera muy corta.
Es necesario, hermanos, tomar conciencia de que la idea de inmortalidad del alma, que el alma continúa existiendo después de la muerte del cuerpo, no es una idea exclusiva del cristianismo. Los hombres sin revelación, sin la Biblia, hermanos, sin la revelación especial, es decir, sin la Biblia en la mano, poseen por naturaleza, lo que decíamos al principio, la existencia continua del alma. Por ejemplo, los argumentos históricos y filosóficos respecto a la inmortalidad del alma, aunque no sean conclusivos en absoluto, son testimonios importantes a favor de la existencia continuada, personal y consciente del hombre. Por ejemplo, hablemos del argumento histórico. Aunque siempre ha habido eruditos incrédulos que niegan la continua existencia del hombre, pero en general puede decirse que la creencia en la inmortalidad del alma se halla en todas las razas y naciones. Hermanos, la tribu más primitiva y más antigua creía que siempre había vida después de esta vida, sin importar el grado de civilización que tuvieran. Y parecería que una idea tan común puede solamente considerarse como un instinto natural o como algo envuelto en la íntima constitución de la naturaleza humana, porque la eternidad ha sido puesta en el corazón del hombre, porque esa es la realidad a la que estamos expectantes. El segundo argumento es el metafísico. Este argumento se basa sobre la simplicidad de la raza humana y se infiere de su indisolubilidad. Es decir, en la muerte la materia se disuelve en partes. Ustedes, por ejemplo, ¿qué hace el cuerpo cuando se lleva a la tumba? Se convierte en polvo con el tiempo, ¿cierto? En abono para las plantas, o si se crema, se convierte en polvo. Y por lo tanto es incapaz, por ejemplo, pero el alma, la entidad, el alma, pero el alma como entidad espiritual no se compone de varias partes. ¿Qué es el alma? Aunque el cuerpo es un ser compuesto por materia y sustancias, el alma es algo indisoluble, es decir, no tiene composición, es algo simple. Usted, por ejemplo, el cuerpo dice partes: cabeza, tronco y extremidades, sistemas, órganos y todo eso, sistema óseo, sistema muscular, sistema nervioso. Hay una composición de un montón de cosas. Pero, hermanos, cuando hablamos del alma, el alma es algo simple, no está compuesto, no hay composición, no se compone de partes y por lo tanto es incapaz de división o disolución. En consecuencia, la descomposición del cuerpo no trae consigo la destrucción del alma. Aún cuando el primero perezca, la segunda permanece intacta. Es decir, cuando el cuerpo perezca, el alma permanece intacta. Y este argumento es muy antiguo y ya fue utilizado por un filósofo griego, Platón, en el término ontológico. El argumento moral, en tercer lugar: la conciencia humana da testimonio de la existencia de un gobernador moral del universo que hará justicia. Todos los seres humanos tienen un tribunal interno que les defiende o les acusa sus razonamientos, y esa es la conciencia. Ahora, eso nos está diciendo que, ¿qué nos está avisando? Que un día, cuando partamos de este mundo, que tendremos que rendir cuentas a Dios. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y luego, ¿qué? El juicio. Sin embargo, hermanos, las demandas de la justicia no se alcanzan en esta vida. Hay una desigual, y noten esto, hermanos, en este argumento moral, hay una desigual y aparente injusta distribución del bien y del mal. ¿No estamos viendo que muchas veces los malvados son premiados y el inocente es castigado? ¿No preguntamos nosotros muchas veces cuándo es que estos hombres malvados serán castigados? Y todo hombre, hermano, sin conocer ni tener Biblia a mano, dirá: bueno, estos podrán escapar de la justicia humana, pero no podrán escapar de la justicia divina. Hay una idea, aunque no conozcan la Biblia. Así que para eso se necesita que haya inmortalidad del alma. Los malvados prosperan a menudo, acrecientan sus riquezas y tienen una participación abundante en los disfrutes de la vida, en tanto que los piadosos con frecuencia viven en pobreza y se encuentran con reveses penosos, humillantes, y sufren muchas aflicciones. ¿Acaso, hermanos, no fue esta la realidad que vivió el salmista Asaf cuando dijo en el Salmo 73 que sus pies casi resbalaban al contemplar la prosperidad de los impíos? Ahora diciendo: en vano he lavado mis manos. No, en vano no. Hasta que entró al santuario y se dio cuenta cuál era el destino de los impíos y cuál era el destino de los justos.
porque ellos tendrán que presentar cuentas, y esa idea la tiene el mundo moralmente en sus conciencias. Eso está allí. Si hay un tribunal en nuestro corazón, es porque hay un juez que sentenciará cada obra que hicimos en algún día. De aquí que en la conciencia de los inconversos tienen la idea de que debe haber un futuro de existencia en el cual la justicia reine suprema y en el que queden compensadas las desigualdades de este mundo presente. Por fin se hará justicia. Y en tercer y último lugar, nuestro tercer encabezado, vamos a ver el testimonio de la revelación especial. Hermanos, aunque la Biblia no afirme explícitamente que el alma del hombre sea inmortal y no procure probarlo de alguna manera, así tampoco, hermanos, procura presentar las pruebas de la existencia de Dios. Ustedes no han visto que la Biblia no trata de explicar la existencia de Dios, la da por sentada. Pues lo mismo podemos decir de la inmortalidad del alma. No lo trata de explicar, lo da por sentado. Por eso esto no significa que la Biblia niegue o contradiga o ignore la inmortalidad del alma. Si no, al contrario, la da por sentado, presupone que eso ya está y debe estar en la mente del lector de las Escrituras. La Escritura claramente reconoce que el hombre continúa su existencia consciente de la muerte. De hecho, la Biblia trata la verdad de la inmortalidad del hombre de manera muy semejante como lo hace con la existencia de Dios. Es decir, lo considera como un postulado indiscutible. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, veamos esto de la inmortalidad del alma. El Antiguo Testamento implica de varias maneras la continua y consciente existencia del hombre, sea en el sentido de una mera inmortalidad o sobre la vivencia del alma, o en el sentido de una vida futura y bienaventurada. Y aunque no se encuentre tan clara como en el Nuevo Testamento, está evidentemente implicada. Ustedes recuerdan cuando el hijo de David murió. Dice, tú no podrás venir a mí, pero yo podré ir a ti. Ahora, ¿qué implica eso? Que él él tenía un entendimiento de que podría encontrarse con su hijo en la vida después de esta vida. Ahora, la inmortalidad del alma se enseña en una doctrina de Dios y del hombre. Por ejemplo, la esperanza de Israel acerca de la inmortalidad estaba fundada en su creencia en Dios como creador y redentor de Israel, su Dios del pacto, quien nunca habría de fallar. Para ellos era un Dios vivo, eterno y fiel, en cuya compañía encontraban gozo, vida, paz y satisfacción perfecta. Pero la pregunta es, ¿podrían haber suspirado en pos de Él como lo hicieron y se habrían entregado a Él por completo en la vida y en la muerte y habrían cantado de Él como su porción eterna si hubieran sentido que todo lo que se le ofrecía no era sino un breve palmo de tiempo? ¿Cómo podrían haber derivado verdadero consuelo de la prometida redención de Dios si hubieran considerado la muerte como el fin de su existencia? Pero eso no era lo que ellos pensaban. Ellos tenían una concepción de que después de morir había algo más. Por eso tenían la esperanza en el Dios de Israel. Por ejemplo, además en el Antiguo Testamento representa al hombre como creado a la imagen de Dios, creado para la vida y no para la muerte. El hombre posee una vida que termina con el tiempo y esta vida contiene dentro de sí mismo una prenda de inmortalidad. El hombre fue hecho para tener comunión con Dios, es un poco menor que los ángeles y Dios ha sembrado eternidad en su corazón, como decía Eclesiastés 3:11. Usted ya lo sabe, Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Ahora, la inmortalidad del alma se enseña en su doctrina del Seol. Se nos enseña en el Antiguo Testamento que el alma desciende al Seol y cualquiera que sea la condición que se diga de aquellos que han descendido, a este se le representa ciertamente como un estado de existencia consciente, aunque no sea de bienaventuranza, de total dicha o desdicha. El hombre entra al estado de perfecta bienaventuranza solo cuando queda librado del Seol, es decir, cuando pueda volver a juntarse su alma del cuerpo para disfrutar completamente de las bienaventuranzas. Y eso es lo que nosotros vemos, por ejemplo, que las almas van al cielo, pero no están disfrutando totalmente de los goces celestiales. Ya están disfrutando, sí, pero no completamente. Están esperando la resurrección de su cuerpo.
Ahora, en esta liberación que aquí es que llegamos al verdadero corazón de la esperanza del Antiguo Testamento, acerca de una inmortalidad bienaventurada. Eso nos enseña con claridad varios pasajes, por ejemplo, Salmo 16:10, mire lo que dice. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, esto es aplicado primeramente a Cristo, ¿cierto? Cristo no vio corrupción. Ahora, pero nosotros en Cristo también, dice Cristo, y luego después las primicias. Y nosotros también, como Él resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Salmo 49, 14, 15. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirán su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero noten esto, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. O sea, la pregunta es, ¿a qué se refiere este Seol? Bueno, al estado intermedio de las almas. ¿Y qué es el estado intermedio de las almas? Que nosotros no solamente, por ejemplo, que los que están en alma en el cielo, no solamente les espera el disfrute solamente con el alma, sino que están esperando el disfrute también corporal, que su cuerpo sea levantado de la tumba para ir a disfrutar de esas delicias celestiales por la eternidad, con cuerpo, no solamente con el alma, sino también con el cuerpo. En tercer lugar, la inmortalidad del alma se enseña también en sus frecuentes advertencias en contra de consultar a los muertos. ¿Usted recuerda cuando en sus presuntos intentos de invocar espíritus de los muertos y traer mensajes de ellos para quienes lo consultaban, implicaba también la inmortalidad del alma? Por ejemplo, Dios, aunque el punto aquí es que vamos a mirar que los muertos ya no tienen parte en ese mundo, pero están en un estado consciente, en otro lugar. Levíticos 20:27. Y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y en Isaías 8:19 también hay otra advertencia contra consultar muertos. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Estos textos por implicación nos dan a entender, hermanos, que los que han muerto no se encuentran en un estado de inconsciencia, sino más bien ya no tienen parte en este mundo. Ahora, ¿los muertos pueden comunicarse con nosotros? No, porque ya no hacen parte de este mundo. Y eso es lo que nos dice Eclesiastés 9, 5 y 6, que ya no tienen parte a este lado del sol. En cuarto lugar, hablando del Antiguo Testamento, la inmortalidad del alma se enseña en su enseñanza respecto a la resurrección de los muertos. Esta doctrina no se enseña explícitamente en los primeros libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos, Cristo, en la confrontación con esta secta de los saduceos que no creen en la resurrección de los muertos, Él tuvo que refutar y les señaló que por implicación sí, los textos de Moisés sí hablaban de la resurrección implícitamente. En Lucas 20, 37 al 38, Él les señala esto. Mire cómo se los refuta, que los muertos sí resucitan y que el alma es inmortal. Eso es lo que está diciendo Cristo, dice así. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de ¿qué? De muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. O sea, las almas de los que han muerto en este mundo y que están en el Señor todavía están vivos. El alma sigue existiendo, pero en el cielo, no en este mundo, pero en el cielo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ellos no han cesado de existir. No, ellos siguen existiendo. Solamente que ya no existe. El hecho de que no existan acá no significa que no existan en la presencia del Señor. El Señor reprende a los judíos por no entender las Escrituras en cuanto a este punto. Además, la doctrina de la resurrección se enseña en forma explícita en varios pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, está Job 19, 23, 27.
Si quiere apuntar, hermanos, estas citas porque no me alcanza el tiempo para dar todo esto, simplemente para señalar. Job 19, 23, 27, Salmo 16, 9 al 11, Salmos 17, 15 y 49, Salmos 49, 15, Salmos 73, 24, Isaías 26, 19 y Daniel 12, 2. Así que en ciertos pasajes impresionantes del Antiguo Testamento que hablan del gozo del creyente en la comunión con Dios después de la muerte, como por ejemplo Job. Noten que ellos hablan de la comunión con Dios después de la muerte. Job 19, 25, noten lo que dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job tiene la esperanza que después de que esta piel, este cuerpo muera, él podrá ver a Dios, dice, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El Salmo 17, 15 dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tus semejanzas. Salmo 73, 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás, note eso, me recibirás en gloria. Versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Para un ratico, para este mundo? Para siempre, hermanos. Y es para siempre, no es que solamente vamos a vivir aquí. Así que en esos textos respiran la confiada esperanza de encontrar delicias en la presencia de Jehová para siempre. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, ese es el testimonio del Antiguo, vamos a mirar del Nuevo. Después de que Cristo trajo a la luz la vida y la inmortalidad, las pruebas se multiplican de manera natural. Ahora, los pasajes que tienen estas alusiones pueden nuevamente dividirse en varias según se refieren. Por ejemplo, a la sobrevivencia del alma. Miremos en primer lugar que hay textos que enseñan la sobrevivencia del alma en el Nuevo Pacto. Se enseña con claridad una continua existencia de los justos tanto como de los injustos. En primer lugar, que las almas de los creyentes sobreviven. Aparecen pasajes como Mateo 10, 28, Lucas 23, 43, Juan 11, 25, Juan 14, 3, Segunda de Corintios 5, 1. Miremos un texto para mirar esto, para mirar el ejemplo. Juan 11, 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14, 3. Y si me fuere, os prepararé el lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo al ladrón de la cruz? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo, hoy. No cuando venga segunda vez, no, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y dónde es el paraíso? En el cielo. Ahí vemos la inmortalidad del alma. Otros pasajes hacen por completo, en segundo lugar, otros pasajes hacen por completo evidencia que lo mismo puede decirse de las almas de los malvados. Hay varios pasajes que hablan, por ejemplo, en Mateo 11, 21 al 24, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido de silicio y ceniza. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta la de serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Para el día de qué? Del castigo. O sea, las personas mueren después del juicio. Las almas de los injustos ya están siendo castigadas, pero dice que uno recibirá más castigo que otros.
La pregunta, si las almas entrarían en un estado inconsciente y dejaran de existir, ¿cómo podríamos decir que este texto se cumple? Si realmente, ¿cómo sabemos que está subiendo el castigo si no son conscientes del dolor? Pero si hablamos de la inmortalidad del alma, estamos hablando realmente que ese texto tiene sentido cuando dice, bueno, unos recibirán mayor castigo y otros menor castigo por su dureza del corazón mientras estuvieron en este mundo, en el estado intermedio o en el infierno. Romanos 2, 5 y 6 dice, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida a la eterna, los que perseverando en bien hacer buscan gloria e inmortalidad. Aquí está hablando de la vida eterna y la condenación eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo humano, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ahora, ¿esto cuándo va a ocurrir? ¿Después de qué? De la muerte. O sea que sigue existiendo el alma. Estamos hablando de eso, hermano. Y en segundo lugar, en el Nuevo Testamento, a la resurrección, mediante el cual se hace partícipe también de la existencia futura. Entonces dice, para los creyentes, la resurrección significa la redención del cuerpo y la entrada a la vida eterna en comunión con Dios y la plena bienaventuranza en la inmortalidad. En primer lugar, esta resurrección enseña en varios textos del Nuevo Testamento. Bueno, no. Unos textos de Lucas 20, 35 al 36, Juan 5, 25 al 29, Primera de Corintios 15, Primera de Tesalonicenses 4, 16, Filipenses 3, 21 y otros pasajes. Hermano, no puedo leer todo eso porque no nos alcanzaría el tiempo. Solamente se los dejo indicados. Para el malvado, la resurrección significa también una renovada y continua existencia en el cuerpo, pero esto difícilmente puede llamarse vida. La Escritura le llama muerte eterna. La resurrección de los malvados se menciona en Juan 5, 29, Hechos 24, 15 y Apocalipsis 20, 12 al 15. Voy a leer solamente un texto, Juan 5, 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y en tercer lugar, en el Nuevo Testamento se nos dice que a la vida bienaventurada de los creyentes en comunión con Dios, dice, hay pasajes numerosos que se refieren a esto, a la vida de los creyentes en comunión con Dios. Dice que acentúan el hecho de que la inmortalidad de los creyentes no es una mera existencia interminable, sino una bienaventurada vida de éxtasis en comunión con Dios y con Jesucristo y la plena función de la vida implantada en el alma mientras ésta todavía estaba en la tierra. Esto nos enseña varios pasajes como Mateo 13, 43, Mateo 25, 34, Romanos 10, 7 y Primera de Corintios 15, 49. Solamente voy a leer Apocalipsis 21, 3 al 4, dice así. Apocalipsis 21, 3 al 4 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y Él morará con ellos en la eternidad, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, pero noten, las almas siguieron existiendo, seguirían existiendo, y ahora con cuerpos nuevos también, después de la segunda venida en el estado eterno. Para concluir, hermanos, creemos, hermanos, en la continua existencia del alma, y que dicha existencia encuentra su fuente, ¿saben quién? En Dios. Yo te pregunto, amigo, yo no quiero que eso se quede solamente en un estudio. ¿Tú vives continuamente a la luz de esta verdad? ¿Realmente estás consciente de que un día vas a partir de este mundo y que el mundo no se acaba con tu muerte? ¿Esa realidad ha impactado en la forma en que vives ahora?
Porque si no es así, pídele al Señor que Dios te abra el entendimiento a esta realidad, porque de lo contrario terminarás engañándote a ti mismo y peor aún te darás cuenta de esta realidad cuando ya sea demasiado tarde, cuando ya no haya ninguna esperanza para ti. Hay una doctrina que enseña, hermanos, que le llaman la inmortalidad temporal del alma, que ellos dicen que las personas cuando van al infierno todavía tienen oportunidad para arrepentirse, pero eso no es verdad, hermanos. Ellos dicen que es que van al infierno y todavía tienen oportunidad. Y eso se lo inventó el dispensacionalismo de Irving, los irvinitas, diciendo, hermanos, que como Cristo dice que descendió a las partes bajas de la tierra, que Cristo seguirá predicando en el infierno. Y hasta que venga la segunda venida de Cristo habrá oportunidad y Cristo seguirá predicando en el infierno, pero nada más lejos de la realidad, hermanos. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y luego el juicio. No hay oportunidad para ellos. Ya es demasiado tarde, cuando ya no hay ninguna esperanza para aquel que vivió con su corazón endurecido, siendo oídos sordos al Evangelio de Cristo. Amigo, tu alma seguirá existiendo. Tu alma continuará consciente después de que mueras, y si Cristo no fue tu Salvador, la condición de tu alma será de tormento por la eternidad, por toda la eternidad en la que nunca más tendrás descanso. Por eso, hermanos, la esperanza, hay una puerta de escape a esa condición mientras estemos aquí. La puerta está abierta como la del arca, ¿no? Pero si llegamos a partir de este mundo y no entramos por esa puerta, ya será demasiado tarde. Ven en tanto que hay esperanza. Ven a Cristo para que por medio de la fe en Él, tu alma pueda descansar en el reposo solamente en el que Él puede dar. Cristo no es el reposo, pero Él ganó el reposo para los que son de Él. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener esto plenamente, hermanos. Porque a ti, hermano, te digo que tú que estás en Cristo, esta verdad debe ser motivo de consuelo para ti en medio de la aflicción que vivimos en este mundo temporal y de fortaleza en medio. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe por qué? Porque esta lucha va a acabar. Tranquilo, hermanos, estos dolores vas a sufrir por Cristo, porque esto es un ratico nomás. Hermanos, la vida aquí es demasiado corta, demasiado limitada para ser el final de los maravillosos dones y aspiraciones que Dios nos ha concedido, y apenas, ¿sabe qué? Nos estamos preparando para servirle, para hacer esos preparativos cuando llegue el momento de partir, porque Dios tiene la eternidad para que florezcamos en Él. Esto no es el todo, hay muchas cosas, apenas nos estamos preparando para ese día. Así que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar.